Esta presentación corresponde a la unidad 6 referida a los servidores públicos. En primer lugar veremos el concepto de servidor público, que es toda persona que desempeña funciones públicas. Existen las siguientes clases de servidores públicos. En primer lugar están los funcionarios de carrera, que son aquellos que ingresan al servicio público mediante examen de competencia o concurso de méritos y son sometidos a evaluación permanente. Lamentablemente son la minoría de los servidores públicos. Generalmente este tipo de servidores públicos se encuentran en el Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades donde se requiere personal estrictamente técnico. En segundo lugar están los funcionarios electivos, que son aquellos elegidos por sufragio universal. Luego tenemos los designados por los funcionarios electivos y las funciones de libre nombramiento, denominadas también de confianza política, que no requieren cumplir con condiciones especiales para ser nombrados en dichos cargos. Ahora aquí vamos a ver los requisitos para acceder a la función pública, que son condiciones que debe cumplir toda persona para desempeñar funciones públicas, cualquiera que sea la jerarquía y clase de esa función pública, es decir, que se aplica a los funcionarios electos, designados, de libre nombramiento, de carrera e inclusive para los interinos. Estos requisitos son los siguientes: contar con la nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares en el caso de los varones, porque como sabemos el servicio militar femenino es voluntario. En cuarto lugar, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento. El pliego de cargo es un documento que emite la Contraloría General del Estado cuando encuentra que un servidor público no ha demostrado el empleo correcto de recursos públicos. Previamente se notifica al demandado con un documento denominado nota de cargo para que pueda presentar justificativos. Si no los presenta o los que presenta no son suficientes, la autoridad le girará un pliego de cargo. Este pliego de cargo podrá ser apelado y cuando se agotan todos los recursos, entonces ya hay un pliego de cargo ejecutoriado. Desde ese momento, la persona, para poder acceder nuevamente a la función pública, deberá pagar el monto adeudado. Lo mismo ocurre con la sentencia condenatoria en materia penal. Esta deberá ser impuesta por una sentencia ejecutoriada y mientras esta no haya sido cumplida, el condenado no podrá ejercer ningún cargo público. Otros requisitos para ejercer la función pública son no estar comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. Estos casos de prohibición e incompatibilidad son, por ejemplo, desempeñar 2 cargos públicos remunerados a tiempo completo, tener contratos pendientes de cumplimiento con el Estado, desempeñar funciones en empresas que negocien con el Estado y otros similares que pudieran generar conflicto de intereses entre el servidor público y el Estado. Asimismo, se requiere estar inscrito en el padrón electoral y hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. En las diapositivas que vienen a continuación se encuentran 4 cuadros que esquematizan los requisitos exigidos para desempeñar cargos jerárquicos en los 4 órganos de poder del Estado. Tomen en cuenta que si bien es necesario que memoricen estos cuadros, existen formas de garantizar la retención de los conocimientos adquiridos. Así, por ejemplo, en el primer cuadro relativo a las edades requeridas para ejercer altos cargos en el Estado, podrían
comenzar aprendiendo que para ser magistrados del Tribunal Constitucional se requiere la edad de 35 años. Luego pasar a la tercera fila, donde vemos que para ser gobernadores y ministros de Estado se requiere la edad de 25 años. En la cuarta fila vemos que para ser alcalde se requiere la edad de 21 años. Y en la última fila figura la edad de 18 años para ser miembros de las asambleas legislativas nacional y de los gobiernos autónomos, es decir, para ser diputados, senadores, asambleístas departamentales o concejales municipales. Y luego de haber aprendido eso, pasamos a la fila número 2, donde vemos que para la mayoría de los cargos jerárquicos en el Estado se requiere la edad de 30 años. En el segundo cuadro se encuentran los requisitos adicionales para ejercer altos cargos en el Estado. En la primera columna están las denominaciones de los cargos y en la segunda los requisitos adicionales que debe cumplir un ciudadano para ejercer dichos cargos. Es decir, otros requisitos además de los señalados en los requisitos para acceder a la función pública en general. En la primera fila se encuentran los magistrados del órgano judicial, fiscal general del Estado y procurador general del Estado, los cuales para ocupar estos cargos requieren obviamente poseer título de abogado, puesto que desempeñan funciones relativas a la administración de justicia y cumplimiento de las leyes. Además, también se exige que hubieran desempeñado la profesión de abogado con honestidad y ética, la función judicial o la cátedra universitaria por un espacio de al menos 8 años. Esto para garantizar la experiencia necesaria para ejercer dichos cargos. En la segunda fila están los vocales de los tribunales electorales supremo y departamentales, los cuales simplemente requieren poseer una formación académica nada más. En la tercera fila se encuentra el Contralor General del Estado, que es la máxima autoridad de la entidad que se encarga de controlar la administración de toda entidad pública o privada en la que el Estado tenga participación o interés económico. Para ejercer este cargo se requiere que la persona posea un título en rama afín al cargo, que podría ser un auditor, un administrador de empresas u otra profesión similar. También tiene que haber ejercido la profesión por un periodo de 8 años, esto también para garantizar la necesaria experiencia. Así también vemos que como requisito para ser Contralor General del Estado se exige que deba contar con probada integridad personal y ética, determinadas a través de la observación pública. Esta observación pública es realizada por la sociedad civil organizada a través del control social que estudiamos en la unidad 11 de Derecho Constitucional 1. Esta sociedad civil organizada constituida en control social tiene la atribución de presentar impugnaciones en contra de los postulantes al cargo cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional estuviera llevando a cabo el proceso de selección y designación. Luego pasamos a la cuarta fila. Aquí vemos al defensor del pueblo, el cual requiere contar con una trayectoria en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Es decir, que sea una persona conocida por la defensa de los derechos humanos en el país. Por ejemplo,
Jaime Albarracín y Rolando Villena fueron elegidos defensores del pueblo en su momento porque fueron autoridades de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y vemos que para ser defensor del pueblo se requiere también contar con probada integridad personal y ética determinadas a través de la observación pública, que es el mismo requisito que ya hemos visto y ya les he explicado al ver el Contralor General del Estado, ¿no? Aquí vemos que el mismo requisito se encuentra tanto para el Contralor como para el Defensor del Pueblo. En las dos últimas filas están los cargos más importantes de los órganos ejecutivo y legislativo en todos los niveles del Estado. Como pueden ver, en estos casos solamente requieren cumplir con un tiempo mínimo de residencia, ya sea en el país o en el respectivo municipio, departamento o circunscripción, según los casos. En el tercer cuadro tenemos los periodos de mandato y la posibilidad o no de la reelección inmediata en cada uno de ellos. Como podemos ver, en la primera fila se encuentran las autoridades ejecutivas y legislativas del gobierno nacional y los gobiernos autónomos, las cuales son elegidas por un periodo de mandato de 5 años y pueden ser reelegidas una sola vez de manera continua. En la segunda fila tenemos a todas las demás autoridades, las cuales pueden ser electas o designadas por un periodo de 6 años y no pueden ser reelegidas de manera inmediata. Finalmente, en el último cuadro, que está dividido en 2 diapositivas, encontramos el sistema de elección de las diferentes autoridades y la posibilidad o no de revocarles el mandato. En la primera fila tenemos a las autoridades ejecutivas y legislativas del gobierno nacional y los gobiernos autónomos, las cuales deben ser elegidas mediante sufragio universal y se les puede revocar el mandato por iniciativa popular. Luego tenemos a los magistrados del órgano judicial, los cuales son elegidos por sufragio universal, pero previa preselección de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, que en este caso la Asamblea Legislativa es la que selecciona a las personas que podrán ir como candidatos a sufragio universal. De la misma forma se elige a los magistrados del Tribunal Constitucional. La diferencia entre estos magistrados y los magistrados del Tribunal Constitucional está en la posibilidad de revocar el mandato. En el primer caso, a los magistrados del órgano judicial sí se les puede revocar por iniciativa del Consejo de la Magistratura. En cambio, a los magistrados del Tribunal Constitucional no se les puede revocar el mandato. En la última fila de este cuadro, de esta diapositiva, vemos a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, los cuales son 7. De esos 7, uno va a ser designado por el presidente y los otros 6 por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y a estas autoridades no se les puede revocar el mandato. Aquí vemos el sistema de elección, en primer lugar, para los miembros de los tribunales electorales departamentales. ¿Cómo se elige a estas personas? En primer lugar, la Asamblea Legislativa Departamental va a elaborar ternas, es decir, 3 nombres por cada uno de los cargos a ocupar. Y de esas ternas, la Cámara de Diputados va a elegir a cada uno de sus miembros. Luego tenemos al Contralor General del Estado, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General del Estado. Todas estas autoridades son elegidas
por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Finalmente tenemos al Procurador General del Estado y a los ministros de Estado, los cuales son elegidos por el presidente del Estado. Como podemos ver, a ninguna de estas autoridades se les puede revocar el mandato. Entonces, para resumir este tema relativo a la revocatoria del mandato, vemos que a quienes se les puede revocar el mandato es a las autoridades ejecutivas y legislativas del gobierno nacional y de los gobiernos autónomos a través de una iniciativa popular, y a los magistrados del órgano judicial, es decir, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, por iniciativa del Consejo de la Magistratura. Ninguna de las otras autoridades puede ser sometida a la revocatoria del mandato popular.